La noche cae sobre los valles de Euskal Herria y el fuego comienza a chisporrotear. Olvidados de las fechas y los tribunales por un momento. Hoy no buscamos crónicas de papel, sino los ecos de algo mucho más antiguo que se esconde entre la niebla de estas 1806 fuentes y los profundos estudios de Barandiarán. Hablamos de las Sorginiak, seres que caminan entre dos mundos, hacedoras de lo imposible y guardianas de un conocimiento que la historia intentó borrar, pero que el mito conservó bajo llave. Preparaos, porque este no es un resumen cualquiera. Es un viaje a lo profundo del aquelarre donde el misterio manda sobre la razón. Y es un viaje que requiere que abandonemos cualquier prejuicio moderno que tengamos en la cabeza. O sea, al sumergirnos en todos estos archivos y en la inmensa obra magna del etnólogo José Miguel de Barandiarán, queda clarísimo que nuestra misión hoy no es repasar la típica narrativa europea. Claro, la típica hechicera con sombrero puntiagudo o vilaescoba. Exacto, eso no nos sirve aquí. Lo que nos revelan estas transcripciones orales y la enciclopedia Uñamendi es, bueno, una realidad puramente telúrica. Estamos hablando de entidades que existían muchísimo antes de que la Inquisición moldeara su propio mito. Así que el objetivo de esta inmersión profunda es desentrañar su verdadera identidad, su conexión absoluta con la fuerza más cruda, más salvaje de la naturaleza. Y fíjate que esa conexión empieza desde los cimientos, en el propio lenguaje, porque el euskera funciona como una especie de fósil lingüístico vivo. Y leyendo las notas etimológicas de Barandiarán sobre la palabra sorgiña, pues hay una revelación que me parece fundamental. Totalmente. La teoría principal descompone el término en la raíz surtu, que significa nacer o crear, y el sufijo gin, que designa a quien realiza la acción. Así que la traducción literal, no tiene absolutamente nada que ver con maldiciones ni pactos oscuros. Se traduce como las creadoras o las hacedoras de nacimientos. Eso es. Es una función ontológica fascinante. Ellas eran las parteras, las velargile. Las conocedoras de la botánica, claro. Exactamente. Las curanderas de la comunidad. Y en un estrato todavía más antiguo de la historia, operaban directamente como las sacerdotisas de la diosa principal del panteón vasco. Mari. Mari, exacto. La personificación absoluta de Ama Lurra, la madre tierra. A ver, es cierto que existe otra corriente lingüística que sugiere una raíz latina, sors masegin, que las definiría como echadoras de suertes o adivinas. Ya. Pero es esa primera traducción, la de hacedoras, la que entronca directamente con el concepto metafísico más importante de la antigua Vasconia, que es el adur. El adur. Y es que ese concepto cambia por completo la perspectiva de todas las fuentes que hemos revisado para esta exploración sonora. Porque no se describe como magia en el sentido occidental, no son milagros ni trucos de feria. ¿Qué va? Para nada. Se describe como una virtud, una energía invisible latente, que conecta absolutamente todas las cosas del universo. Y estas mujeres, las Sorginiak, tenían el conocimiento exacto para canalizar esa fuerza a través de conjuros. Los virao. Exacto, los virao. Pero, claro, aquí es donde a mí me estalla la cabeza un poco. Es fascinante pensar que la misma figura que traía vida al mundo en la oscuridad de un caserío era concebida también como la entidad capaz de invocar la peor de las granizadas para destruir una cosecha entera. O sea, es el reflejo perfecto de la naturaleza salvaje. La tierra que te da el alimento es la misma que, en un instante de furia incontrolable, te arrebata la vida. En un concepto como de bien y mal puro. A ver, yo aquí tengo que frenarte un poco, porque no estoy del todo de acuerdo con esa visión. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de bondad o maldad. Eso es aplicar una lente muy nuestra, muy moderna. El adur obedece a leyes de simpatía, liga a la persona con su entorno, con su rebaño. Y aquí es donde la mentalidad antigua choca frontalmente con la nuestra. O sea, la moralidad cristiana del bien y el mal simplemente no tiene cabida en este ecosistema mítico. Ya, claro, es otro paradigma distinto. Totalmente. Para las Sorginiak, el objetivo supremo, por encima de todo, era mantener un equilibrio cósmico estricto.
Si un individuo rompía ese equilibrio con una mentira, con egoísmo o negándole auxilio a alguien, la represalia no era un acto de maldad demoníaca. Era justicia. Era la restitución violenta de un orden natural que había sido vulnerado. Es la esencia de la deidad telúrica. Y para comprender la gravedad de esta cosmovisión hay que detenerse en un axioma ancestral vasco que Barandiarán rescató en sus estudios. Ostras, sí. Esa frase lo resume todo. Es una frase que sostiene todo este universo de creencias. Izena daukan guztia, bada. Todo lo que tiene nombre, vive. Todo lo que tiene nombre, vive. El peso de esa afirmación es inmenso para quien nos escucha. Y claro, estas fuerzas no operaban en un espacio abstracto o etéreo. Su poder emanaba de la misma geografía que habitaban. Al leer las descripciones topográficas de las fuentes, te das cuenta de que este mito no podría haber nacido en llanuras abiertas. Imposible. Barandiarán detalla un paisaje opresivo a más no poder. Montañas escarpadas de roca caliza, valles profundísimos estrangulados por bosques densísimos de hayas y robles, y esa niebla. La niebla perpetua. Una niebla densa que se aferra a las ramas. Cuesta imaginar, de verdad cuesta imaginar el nivel de aislamiento psicológico de un caserío rural en pleno invierno durante el siglo XVI. Es que ese aislamiento forjaba la mentalidad de toda la época. Hablamos de semanas enteras sin ver a un solo vecino, rodeados de una oscuridad absolutamente sepulcral al caer el sol, escuchando únicamente el crujido de la madera de tu casa y el viento golpeando la piedra. ¡Qué angustia, madre mía! En este escenario, claro, los lugares sagrados no eran catedrales erigidas por la mano del hombre. Eran monumentos megalíticos como el Dolmen de Sorguineche, en Álava, que literalmente significa la casa de las brujas. Y por encima de todo, las cuevas. Las cuevas, claro, el epicentro. Formaciones laberínticas, oscuras, insondables. Amboto, Oquina, Albi, la famosísima cueva de Zugarramurdi. En la simbología antigua vasca, la caverna no es un simple refugio para el frío. Es el útero mismo de la madre tierra. Y esa conexión geológica marca una diferencia monumental con otras mitologías. Porque, si analizamos las mitologías indoeuropeas clásicas tipo Zeus o Thor, pues la furia del clima desciende desde el cielo abierto, ¿no? Los rayos caen de las nubes. Sí, vienen de arriba. Pero en la mitología vasca, las tormentas, los vientos huracanados y las granizadas destructivas nacen desde el interior del suelo, emergen de las cimas y del fondo de estas cuevas, exhaladas por la propia diosa Mari. Es alucinante. Para cualquier mente curiosa que intente visualizar la escena ahora mismo, imagínate pararte frente a la inmensa boca negra de la cueva de Amboto. Es de noche, hay una tormenta atroz y sientes que el vendaval helado lo desciende del cielo. No, sale de la montaña. Sale violentamente desde las entrañas de la roca viva frente a ti. Tiene que ser una experiencia que te fractura la razón por completo. Te transforma la percepción de la realidad. O sea, la tierra respira y en ocasiones ruge. Y es precisamente en la antesala de estos úteros geológicos, en estos prados altos y apartados, donde la historia oficial situó las reuniones nocturnas. El famosísimo e infame aquelarre. El aquelarre. Una palabra que la maquinaria inquisitorial deformó hasta el infinito para convertirla en sinónimo de adoración diabólica. Y es uno de los choques culturales más brutales que documentan los archivos. Porque si nos ceñimos a la etimología pura que aporta Barandiarán, sin añadidos, aquelarre es un término estrictamente descriptivo. Aquer significa macho cabrío y larre es prado. Así de simple. Literalmente, el prado del macho cabrío, haciendo referencia a un pastizal muy específico que estaba a la entrada de las cuevas de Zugarramurdi. No tiene nada de satánico. Nada en absoluto. La figura central de esas reuniones era Akerbelz. Pero claro, los tribunales eclesiásticos, que venían armados con sus manuales de demonología europea, vieron a un macho cabrío negro rodeado de mujeres en mitad de la noche y automáticamente dictaminaron la presencia física de Lucifer. Claro, no les cabía otra cosa en la cabeza. Pero las fuentes arqueológicas cuentan una historia inmensamente más antigua. O sea, existen inscripciones romanas en Aquitania, del siglo III,
donde ya se rendía culto a un numen llamado Agerbelste. Ostras, del siglo III. Sí, sí. Y lejos de ser un destructor de almas, Akerbelz era un genio benefactor, era un protector fundamental del frágil mundo rural. De hecho, en las transcripciones se relata que mantener a un macho cabrío de pelaje negro en los establos de los caseríos era una práctica súper cotidiana. Y necesaria. No era un acto de blasfemia en absoluto. Era supervivencia económica pura y dura. Se creía firmemente que la presencia de este animal absorbía las dolencias y protegía al rebaño entero de enfermedades devastadoras. O sea, era el garante del equilibrio agrícola de esa familia. Y el choque se produce porque este rito de fertilidad y protección representaba una subversión inaceptable para las estructuras de poder de la época. O sea, nos encontramos ante una sociedad regida por un modelo familiar androcéntrico y una fe católica monolítica. Intransigente a más no poder. Y de pronto, en la oscuridad de estos valles tan remotos, resulta que sobrevive un culto orgánico donde el poder absoluto reside en una diosa inalcanzable, Mari, y en sus sacerdotisas terrenales, las Sorgignac. No le rendían pleitesía al diablo cristiano, básicamente porque ese concepto no existía en su cosmogonía natural. Era como hablarles en otro idioma. Tal cual. La Iglesia demonizó la práctica porque era incapaz de tolerar una espiritualidad tan poderosa que operaba de espaldas a sus templos y a la autoridad de sus hombres. Y así, así fue como se gestó la gran persecución documentada en miles de legajos. Sin embargo, en esta inmersión sonora no queremos quedarnos en el papeleo administrativo. Lo que resulta verdaderamente imperecedero de estos archivos no son las confesiones extraídas bajo tortura, sino el folclore puro que se cristalizó en las montañas. Las leyendas. Las leyendas que se contaban en susurros junto al fuego para explicar lo inexplicable. Y el dominio del Adur se manifestaba de formas sobrecogedoras, empezando por el vuelo nocturno. Los detalles recopilados sobre el vuelo son increíbles, porque revelan un conocimiento botánico profundísimo. Para recorrer las enormes distancias montañosas hacia el aquelarre, las Sorginiac preparaban ungüentos psicoactivos muy complejos. ¿Qué llevaban exactamente? Pues maceraban plantas solanáceas, que son riquísimas en alcaloides tóxicos, principalmente belladona, beleño y mandrágora. Madre mía, un cóctel potente. Peligrosísimo. La aplicación de estas pomadas sobre la piel desnuda permitía una absorción súper rápida en el torrente sanguíneo. Esto inducía un estado alterado de consciencia, una parálisis parcial del cuerpo y unas alucinaciones vívidas de levitación. Ellas sentían que volaban. Pero fíjate que más allá de la química, el folclore envolvía el acto en un ritual súper estricto. La vía de escape del caserío no era abrir la puerta o salir por una ventana al azar, salían volando por la chimenea. ¡Qué detalle tan bonito antropológicamente hablando! Fascinante, porque el fuego del hogar representaba el centro vital, el axis mundi de la casa vasca. Era el conducto directo entre la tierra y el cielo. Y para ascender por esa columna de humo negro, sin sufrir ningún daño, tenían que recitar una fórmula de precisión milimétrica. Sasi gustien gainetik, odei gustien aspitik. Exacto. Y el relato popular advierte que un solo error en estas palabras, alterar el orden del encantamiento, resultaba en una caída atroz a través de la noche. Amanecías con el cuerpo destrozado y arañado por los espinos del bosque. Es que la exactitud del conjuro subraya que el uso de estas fuerzas era considerado una disciplina técnica, no era algo aleatorio. Sin embargo, yo creo que la capacidad que más aterrorizaba al mundo rural, leyendo los textos, no era el vuelo, era la metamorfosis. Los animales nocturnos. Alterar su forma humana para adoptarla de animales, predominando siempre la figura del gato negro. Y hay un detalle recurrente y, muy perturbador en las narraciones orales, y es que a estos gatos negros casi siempre les faltaba una parte de su anatomía. Es verdad, siempre les falta algo. La cola o media oreja, una pata. Esa simetría física era la marca visible de la transgresión antinatural de la Sorginio. Y esa capacidad de transmutación da lugar a narrativas que son francamente opresivas.
Hay una leyenda recogida en estas 186 fuentes que creo que merece la pena explorar con toda su crudeza, porque retrata el terror psicológico del aislamiento del que hablábamos antes. La del gato en la cocina, ¿verdad? Esa misma. La situación se ubica en un caserío súper apartado, en la crudeza total del invierno. Imagínate el frío. Hay un campesino que lleva incontables noches sin poder conciliar el sueño, pero la causa no es la tormenta ni el clima. Es un enorme gato negro al que le falta media oreja, que logra infiltrarse cada madrugada en su cocina. Y no actúa como un gato normal, claro. Para nada. El animal no actúa como un felino común. Sus maullidos tienen una cadencia extrañamente humana en medio de la oscuridad. Derriba vasijas, araña la piedra de las paredes y mantiene a este hombre en un estado de vigilia desesperante. Es que el agotamiento físico y mental del campesino tiene que ser brutal. Eso, sumado al silencio denso del valle que aísla cualquier posibilidad de pedir ayuda, va construyendo una atmósfera insoportable en la historia. Nadie te va a escuchar gritar. Nadie. La intrusión repetida en el espacio más íntimo del hogar, junto al fuego ya apagado y las cenizas frías, rompe cualquier sentido de seguridad. Y la tensión, claro, llega a su punto de quiebre. El hombre, que ya está consumido por la paranoia y la falta de sueño, decide atrincherarse en su propia cocina. Se oculta en el rincón más oscuro, empuñando un grueso y pesado bastón de fresno. Hay que imaginar esas horas de espera, ¿eh? Uf, las piernas entumecidas por el frío del suelo de piedra, el aliento contenido para no hacer ruido, escuchando únicamente el latido de su propio corazón. Y horas después, ya pasada la medianoche, percibe el rasguño de una garra sobre la madera. Se te hiela la sangre solo de pensarlo. La silueta oscura del gato se recorta sutilmente por el resplandor rojo de las últimas brasas, y en un estallido de furia contenida de tantas noches, el campesino salta de la penumbra y descarga un golpe salvaje. Un impacto contundente que quiebra la pata delantera del animal. Un golpe seco. Seco, y el chillido que emite la criatura al huir hacia la negrura del bosque no tiene absolutamente nada de animal. Suena como un lamento humano ahogado en dolor. Pero el verdadero terror de esta leyenda, fíjate, no reside en el encuentro nocturno, reside en la revelación macabra que trae la luz del día. Claro, a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, el campesino, todavía súper perturbado, se dirige a la aldea más cercana y allí descubre un silencio anormal frente a la casa de una vecina, una mujer con la que convivía cotidianamente, que veía todos los días. Resulta que el curandero de la zona había sido llamado de urgencia de madrugada. ¡Ostras! Explicablemente, mientras supuestamente dormía plácidamente en su cama, la mujer había sufrido una fractura abierta y brutal. El hueso estaba astillado exactamente en el mismo brazo donde el campesino había asestado el golpe con su bastón al gato negro. El peso de ese descubrimiento en una comunidad tan pequeña, tan cerrada, debió ser absoluto. El pánico de cruzar la mirada con ella. Y bueno, ese dominio sobre la materia y el entorno no se limitaba a la tierra firme, a los caseríos. Cuando la ofensa ocurría en la costa, la represalia tomaba la forma del propio océano. Y así entramos en otra de las crónicas que a mí más me han sobrecogido de Barandieran, las 3 olas de Bermeo. Ah, sí, una historia donde la fuerza devastadora del mar Cantábrico choca de frente con la sed de restitución de la Sorginiac. Cuéntanos porque la atmósfera de esta leyenda es increíble. Bueno, Barandiarán localiza este relato en Bermeo, que es un enclave de profundas raíces pesqueras en Vizcaya, donde el mar dicta la vida y la muerte a diario. Según la tradición, un pescador local comete una falta muy grave contra una anciana del pueblo. Le niega alimento con un profundo desprecio. Rompe el equilibrio. Exacto. En la ley no escrita de la comunidad, humillar a una sorginia rasga el equilibrio natural y desata irremediablemente una consecuencia proporcional a la ofensa. Y la consecuencia es, francamente, apocalíptica. El pescador sale a faenar en su frágil embarcación de madera, y de un momento a otro la bóveda celeste pierde el azul. Se tiñe de un gris púrpura mortecino, extrañísimo. La temperatura cae en picado en segundos. Una galerna.
Una galerna perfecta. El viento comienza a silbar a través de los aparejos con un tono bajo, como si fuera un gruñido gigante. Es la tormenta más temida del Cantábrico, originada sin la más mínima advertencia. El olor metálico del salitre satura el aire, y la espuma blanca empieza a levantar muros de agua alrededor del bote. Pero entre el caos absoluto del océano, el pescador divisa algo que desafía la física. No son olas normales. ¿No es el oleaje caótico típico de la tormenta? Son 3 inmensas cordilleras de agua oscura, negras como el carbón, que se alzan de forma ordenada. Se irguen con un propósito consciente, dirigidas exclusivamente a destrozar su embarcación. Las leyendas afirman que eran la vieja ofendida y 2 compañeras metamorfoseadas en la furia misma del mar. Que el terror en esa pequeña cubierta de madera desafiando la cordura. Uf, la primera ola embiste y falla por poco. La segunda golpea de refilón, haciendo crujir cada tabla de la embarcación hasta el mismísimo límite de la fractura. A punto de volcar. Y cuando la tercera ola, que es la más colosal de todas, se erige bloqueando el cielo entero, a punto de sepultar el bote bajo toneladas y toneladas de agua, el instinto de supervivencia del pescador toma el control. En un acto de desesperación final, el hombre aferra su pesado arpón de hierro. Y en el instante preciso en que la pared de agua negra cae sobre él, lanza el arpón directamente contra el centro geométrico de la masa líquida. ¡Qué momento! La ola colapsa de forma instantánea, pero no con el sonido del agua rompiendo contra la madera, sino con un aullido desgarrador que logra imponerse sobre el estruendo ensordecedor de la tormenta. Inmediatamente la galerna se disuelve y el mar recupera la calma chicha. El bote consigue llegar a puerto medio destrozado. Pero el verdadero impacto de la leyenda no termina ahí. Aguardan en la orilla con las primeras luces del alba. El hallazgo. Mientras el pueblo despierta, el mar arroja sobre la arena mojada el cuerpo sin vida de la anciana. La mujer yace muerta, envuelta en su pesada toquilla negra. Y en el centro exacto de esa prenda empapada, perforando la tela y la carne, hay un boquete perfecto. La herida fatal corresponde, milímetro a milímetro, al lugar donde el pescador había hundido su arpón en el agua negra de la tercera ola. Fíjate que este nivel de detalle en los relatos demuestra, a mi juicio, que no se trataba de meras fábulas para entretener a los niños junto al fuego. Estas narraciones cimentaban la visión cosmológica de todo un pueblo. Era su forma de entender el mundo. Claro, eran el mecanismo intelectual para procesar desgracias imprevisibles. O sea, el naufragio repentino del que no vuelve, la pérdida de una cosecha por el hielo, la enfermedad fulminante del ganado que te arruina el año. Pero, en un plano más profundo, operar mediante estas historias era la forma magistral en la que el campesinado vasco logró mantener viva la llama de una religión proscrita frente a las mismísimas hogueras eclesiásticas. Se escondían a plena vista. Exacto. Cada transformación animal, cada conjuro, era un acto de preservación de la memoria de la madre tierra. Utilizaban el terror y el misterio como un escudo impenetrable para proteger sus verdades más antiguas. Y esa capacidad de manipular las leyes fundamentales nos lleva a la última gran transgresión documentada en estas fuentes, en esta vez en el interior, lejos del mar, en los campos de batalla de Álava. El soldado de Zuya. La leyenda del soldado de Zuya, donde el dominio de la Sorginia alcanza el límite definitivo, diría yo. Es que este relato fusiona la brutalidad de los conflictos bélicos históricos con la nigromancia más oscura que se le atribuye al mito. Trata sobre una mujer alavesa que, tras ser desterrada de su propia comunidad por sus prácticas arcaicas, canaliza su resentimiento uniéndose a un ejército invasor que asediaba la provincia. Aquí ya no hay equilibrio natural que valga. No, el objetivo ya no es equilibrar la naturaleza, sino orquestar la erradicación total de quienes la expulsaron, la venganza pura. Y la descripción del frente de batalla en los textos es desoladora. Las tropas alavesas combatían día tras día, en un lodazal helado. Pero a pesar de lograr victorias tácticas y diezmar a las fuerzas enemigas, se enfrentaban a una anomalía completamente incomprensible. Los números no cuadraban. No cuadraban.
Cada madrugada, al formarse las líneas bajo la densa niebla, el ejército invasor volvía a estar completo. Las bajas del día anterior simplemente dejaban de existir. Era una guerra de desgaste contra un enemigo que parecía surgir de la nada noche tras noche. Hasta que la desesperación táctica empuja a un joven soldado de Álava a cuestionar la lógica militar. Él intuye que hay una perturbación del Adur operando en la penumbra del campo de caídos. Así que decide ocultarse entre los cuerpos sin vida, en el barro empapado de sangre seca, para vigilar el campo de batalla durante la quietud de la noche. Y la imagen de esa vigilia tiene que ser asfixiante, rodeado por el olor a hierro oxidado y muerte, con la escarcha cristalizando sobre los escudos rotos y los cuerpos inertes. Pasada la medianoche, el soldado divisa una silueta encorvada moviéndose furtivamente en el silencio de la llanura. A la tenue luz de la luna, identifica una anciana. Y la observa sacar un pequeño recipiente de arcilla de entre sus ropas. Con una calma sepulcral, la mujer comienza a untar un ungüento espeso y oscuro directamente sobre las heridas abiertas y letales de los soldados enemigos caídos. Y la reacción que sigue a la aplicación del bálsamo subvierte cualquier ley natural conocida. La carne desgarrada reacciona al contacto del ungüento de la Sorginia. Pero no como un zombi. No, el cadáver no se alza como un autómata macabro de las películas, y eso es lo que hace la escena aún más perturbadora, a mi parecer. El hombre muerto exhala un suspiro prolongado, sus párpados se abren lentamente y se incorpora del barro ensangrentado desperezándose exactamente como si acabara de despertar de un sueño profundo y reparador. La mujer estaba deshaciendo la muerte sistemáticamente, cuerpo por cuerpo, bajo la luz de la luna. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, la determinación del soldado a la vez es férrea. Se arrastra en absoluto silencio a través del barro helado, sorteando armas y armaduras oxidadas para no hacer ruido, hasta posicionarse justo detrás de la anciana, y sin vacilar un segundo, descarga todo su peso hacia adelante, atravesando la espalda de la mujer con la punta de su lanza, terminando instantáneamente con su vida y con la del soldado enemigo que, paradojas de la vida, acababa de respirar de nuevo. Si se examina la arquitectura de estas tres historias monumentales que hemos repasado, surge un patrón innegable, ¿eh? Claro, la manipulación de las olas gigantes, la metamorfosis felina en la cocina, la anulación misma de la muerte en un campo de batalla a la vez. O sea, eran auténticas anarquistas de la realidad física, rompiendo barreras que nosotros consideramos muros inamovibles. Es una definición tremendamente certera, estoy segura. Su poder radicaba en la subversión de ese orden físico aparente para revelar la existencia de un orden mítico infinitamente superior que subyace bajo la superficie del mundo moderno. Y esa es, precisamente, la conclusión magna que se extrae del extenso legado etnográfico de Barandiarán en estas fuentes. ¿Que el mito resistió? A pesar de siglos de persecución inquisitorial sistémica, a pesar de los edictos de los tribunales, de los interrogatorios brutales, del fuego purificador y del intento meticuloso por borrar hasta el último vestigio de esta cosmogonía de la memoria europea, ¿fracasaron? Rotundamente. El mito no ardió en la hoguera, sobrevivió casi inalterado, preservado en el susurro de los campesinos aislados por la nieve y la niebla de los valles. Demostraron básicamente que no se puede ejecutar un mito dictando una sentencia en un papel. Pudieron condenar a las mujeres de carne y hueso, claro. Pudieron erradicar a las parteras y a las conocedoras de la botánica, pero fue del todo imposible desterrar la creencia en la fuerza invisible del Adur, ni arrancar la reverencia hacia la montaña, ni vaciar de poder la inmensa oscuridad de la cueva de Amboto. Porque la sorgianía trascienden la mera clasificación histórica. Nunca fueron simples nombres escritos en tinta marchita dentro de un archivo administrativo condenado al olvido. Encarnan en su raíz más profunda una parte intrínseca e ineludible del alma de los valles. Son la respiración gélida que desciende por la ladera de roca caliza y la silueta ambigua en la bruma espesa que se resiste a evaporarse con los primeros rayos del alba.
Ellas habitaban la inmensidad de esas montañas mucho antes de que se forjara la primera palabra escrita, y su esencia perdurará mucho después de que nuestra propia era se desvanezca en el silencio. De modo que, para aquella mente curiosa que ha permanecido escuchando los latidos de este viaje inmersivo, la próxima vez que el sol desaparezca tras el horizonte y la casa quede sumida en el silencio absoluto de la madrugada, merece la pena detenerse a escuchar con atención. Si el viento rompe repentinamente contra el cristal de la ventana con la fuerza de un exabrupto, o si en una calle desierta, un animal solitario, de pelaje oscuro y mirada insólitamente penetrante, se detiene a observar desde la penumbra, tal vez quien nos escucha no debería apresurarse a buscar el consuelo de la lógica meteorológica o de la simple coincidencia. Porque al cesar estas voces, cuando todo quede envuelto en la quietud de la noche, algo incomprensible, antiguo como la misma piedra y abrumadoramente poderoso, podría estar aguardando, paciente, observando desde el corazón mismo de la oscuridad.